empresa del Estado. Claro. El sueldo del aprendiz era poco, era 60 centavos por hora, algo así. Bueno, también habría que ver, digamos, el poder adquisitivo con esa plata, ¿no? Para saber si era realmente poco o no. El tiempo pasa y todo se distorsiona, se pierde. Pero yo recuerdo que mucha plata no era, eso sí, 3.60 por día. Sí. Lo que era bárbaro la comida. Tenían un comedor, una comida espectacular, y el mozo, me acuerdo que había uno que se llamaba, le decíamos el ñato Grelo, era grandote y narigón. Usted, le hago una pregunta, ¿usted estuvo hasta entre qué años y en qué etapa? ¿Entró en el 51? Sí. Mucho tiempo no estuve, creo que 51, creo que estuve hasta el 54, porque yo ya era aprendiz adelantado, y en el 54 tomé una prueba y fui a pedir trabajo, por ejemplo, a Esteban Pino, que era un exportador de maquinaria argentina, balancines y todas esas cosas. Después vino la modernidad y quedó atrás. y usted cuando Tomé categoría medio oficial y salí de ahí. Y en Esteban Pino estuve hasta un año y medio, porque fui a otra fábrica más, Picasso, o Itaza, que se llamaba en aquel tiempo. Ahí era donde se hacían un tractor argentino, se hacía el cuerpo. Claro. El cuerpo del tractor, y después toda la mecánica que supongo que haría el resto, o parte o pieza, porque creo que era de Córdoba el tractor ese. Y ahí me dio la categoría oficial y entonces quedé ahí. Así que estuve del 51 al 54 más o menos. ¿Y usted qué hacía en la fábrica? Era aprendiz moldeador, hacía molde sencillo cuando empezás. Se hacían las zapatas Sí. del ferrocarril. El freno del ferrocarril es una zapata de fundición. Uh-huh. Se hacían las llantas, pero las llantas eran de acero, se hacían en otra sección. Y después, ante una escasez, no me acuerdo bien, un tiempo, tuve como un mes en sala de máquinas, que en sala de máquinas eran unos motores de barco. Tenían las bielas y las bancadas y las bielas grandotas, y el trabajo mío era seguir la velocidad de la biela hasta apoyar la mano a ver si no se le calentaba por el aceite para Sí. lubricar. Eso tuvo un tiempito nomás. El trabajo mío era moldeador. Y Mario, ¿cómo eran las condiciones de trabajo en la fábrica? Yo supongo que malas no eran. Primero porque éramos aprendices, segundo porque había bastante vaguito, vamos a decir, pero bueno. Claro. No eran malas. Se comía bien y no eran malas. ¿Y después usted ahí se va o cierra la fábrica? Cuando... No. Yo ella fue de las últimas en cerrar. Las fundiciones de Quilmes cerraron casi todas, había un montón, hay mucha gente que trabajaba en la fundición. Era una época que yo me acuerdo una vez, y creo que fue ahí otra vez en Crisoldini, que nos suspendieron, no sé, por falta de trabajo, no sé qué, y camino a casa paso por una fundición, pido trabajo y el lunes fui a trabajar ahí. Claro. Y 5 o 6 años después me pasó lo mismo, pero ya en otra empresa, y que esta era porque se estaba agrandando, estaba haciendo un galpón y tardaba mucho, entonces dice, nosotros, si usted quiere quedarse a hacer cualquier cosa, si no, va a tardar un par de meses. Entonces yo me fui para casa también, un sábado y el lunes trabajé en otra fundición. Había mucho trabajo en aquel tiempo. Claro, y usted de ahí de Crisoldini se desvincula por una suspensión o... No. Fui a Esteban Pino a pedir trabajo. Claro. Y me tomaron la prueba, el tipo me dijo, yo soy aprendiz adelantado, le dije. Y el capataz de la fundición era el jefe de todo ahí.
era un paisano. Y me dio categoría de medio oficial, era sueldo de adulto, y yo que venía ganando unas monedas, de repente me encontré con un sueldo de adulto. Cuando usted estaba, ¿todavía era de los alemanes o ya no era más Grisoldini de los alemanes? No, porque Crisoldini era del Estado. Ah, claro. La toma del Estado, eso lo supe en aquellos tiempos, con la precisión de hoy no, pero la toma del Estado cuando le declara la guerra a Alemania, al final de la guerra, sí. Entonces se apropia de todas las propiedades, que yo creo que fue más bien un acto de conservación de su capital que la apropiación, porque se va a apropiar. Tal cual. Para protegerlo habrá sido. Sí, antes era Crefin. Ahí se hacía trabajo de hélices de barco, había rumores que decían, pero no, para mí es imposible que hicieran armamento para Alemania. Imposible porque si me decís que están en Checoslovaquia o así, bueno, pero de acá, con el océano, claro, lleno de submarinos alemanes, pero también había la base de Malvinas. De ahí salió la persecución de Graf Spee. Sí. Así y que eso no. Hélice de barcos y de acero. Y se hacía mucho palanquilla. Y la palanquilla después se calentaba. Ahí mismo cuando salía blanco, era molde, pero ya lo demoldeaba y ya estando blanco ya directamente se iban reduciendo las medidas hasta conseguir las varillas más chicas. Sí, eso me acuerdo bien que las varillas parecían víboras encendidas, blancas. Pero eso no era mi trabajo, Eso lo vi yo cuando estaba en la sala de máquinas esa, porque esos motores grandes justamente engrampaban, agarraban la palanquilla como si fuera la boca de un cocodrilo y empezaban a tirar y pasaba por la chocolatera que le decían. Esas sí las hacíamos en la fundición. La chocolatera eran los moldes partidos en dos, juntando daban el diámetro de las varillas que se iban a hacer. Claro. Eso sí. Y siempre se dice que era impresionante la cantidad de obreros que trabajaban. ¿Obreros? Sí. Sí, había mucho. Sí, era una fábrica grande. Sí. Había. Sí, no sé si había 600, yo no recuerdo bien, pero había bastante. ¿Había más de 3 turnos, puede ser? ¿O? Sí, porque donde hay hornos así en la fundición no. Pero la fundición de acero sí, porque esos hornos de acero eran más complicados. Cuando se paraban para una reparación había que parar el horno de acero trabajaba constantemente, sí. Nosotros los aprendices trabajábamos de 6 a 12, incluidos sábados. Claro. Incluidos sábados. Los otros trabajaban de 6 a 2 y de 2 a 10 y así. Sí. Comíamos a las 11, un buen comedor. No me olvido nunca. Ese y el hotel de inmigrantes, la comida que daban era maravillosa. Maravillosa. Y le hago una pregunta, ¿la gente que trabajaba eran todas de acá de la zona? O sí, generalmente sí. Generalmente sí. Pero ojo que estamos hablando ya del año 51. Claro. Ya había entrado bastante gente. Hasta el 55 entró mucha gente acá. Pero donde nosotros fuimos a parar del Hotel Inmigrantes, fuimos a una fábrica que estaba ahí en República del Líbano y Calchaquí, que todavía está la fábrica, pero venían los patrones, según fuera la cantidad de trabajo infernal, ya te digo, venían gente de la provincia, de todos lados. Me acuerdo lo que le decían los cabecitas negras, trajeados, traduraban. Se compraba el traje ese azul, camisa blanca, engominado, la avenida de Sarandí, del puente de Sarandí para arriba, era impresionante. Las veredas anchas, con gentío enorme. En el Hotel Emigrante, cruzando, estaba enseguida
el bajo ahí, en aquel tiempo se usaba mucho la de comer parrillada. Pero no sabés la manera de ver, y nosotros mismos que éramos ratas, porque el padrastro no era un especializado en nada, era un peón, comíamos afuera, impresionante, era el nivel y mi vieja le mandaba guita a Italia, y eso me enteré, yo no lo sabía, me enteré cuando estuve en el año 90. Dice que nos mandaba plata, era plata fuerte en aquel tiempo. Allá dice que la cambiaba y tenían una buena renta, digamos. Lo que me dan de acá para allá. La moneda argentina. Ahora no sé si compraría dólares o qué. Yo tengo un recuerdo que el dólar más o menos estaba 3.50 en aquel tiempo, así, algo así. En la época de los años 50, algo así. Pero no sé si ellos mandarían dólares o directamente el peso, eso no lo sé. Y otra cosa que yo le quería preguntar, la composición de las nacionalidades de los obreros que trabajaban con usted había polacos, había paisanos, había italianos, mirá, nosotros en ese tiempo los viejos hicieron la casa, yo también laburé por supuesto, hicieron la casa en el año 48, 49, mínimo 47, 48, 49 yo estaba viviendo en la casa sin terminar, pero en la casa. Enfrente había un polaco que trabajaba en la fábrica esta de corcho que te digo, pero había muchos polacos también en la fundición esta. Y en la fundición había italianos, muchos italianos. Incluso había uno viejo, casi como yo, 73 años, venía de Estados Unidos, de Brasil. En Italia estaba sí, fin de guerra tardó mucho en levantarse Italia. Se llamaba, me acuerdo el nombre, Gino Caracciolo. Y un día me dice, me voy, dice María. ¿Cómo te vas? Le digo. Sí, me voy, dice, me voy a Estados Unidos. Primero me quedo acá, dice, hasta terminar de aprender el acordeón, estaba estudiando. Y después se fue a Sicilia y de ahí se fue a Estados Unidos. Y el que vivía enfrente, el polaco todavía me acuerdo, Jurek, se llamaba Jurek, casado con una italiana, y se fue a Canadá. Hoy los hijos son oficiales llegaron a ser oficiales, porque ya la edad que tienen, posiblemente sigan, pero no sé, fueron pilotos de la Fuerza Aérea Canadiense. Y esos pibes deben tener la edad poco más o menos, un poquito más que mis hijos grandes. Uh-huh. Pero no mucho más, porque yo me casé a los 20. Yo tenía 14 cuando vivíamos ahí, antes de que se fueran, y los pibes eran de 4, 5, 6 años. Así que están más o menos con la edad de... Mi primera hija nació en el 57. Claro. ¿Y ustedes, cuando entraron, se sindicalizaron o...? Sí. No, en aquel tiempo... Fíjate vos que tener la libreta de trabajo te está demostrando que era así. Sí. Era así. Si había trabajo en negro, lo habría, pero ¿sabe dónde? En el campo, como hoy. Con todos los adelantos, la tecnificación, la digitalización, la facilidad de administrar que hay, y sigue habiendo, porque eso ya no es un tema... es un tema humano y es un tema, digamos, de ideología, porque ni siquiera, vamos a decir, sí, es cierto, tienen beneficios al hacer eso, pero yo no creo que esa gente que tenga esa estancia tan grande y qué sé yo, toda esa ganancia y qué sé yo, que tengan perjuicio en tenerlos. No, es cuestión de poder político nada más. Ahora la evasión, la evasión de la exportación, ya, eso sí, esa parte de mantener poder es trampa al Estado de una manera feroz. La exportación por medio de los granereros, ¿Y usted se acuerda si hubo algún paro, alguna...? Sí, sobre todo los paros, los quilombos empezaron...
en la época después del bombardeo de Plaza de Mayo. Pero usted en el bombardeo ya no trabajaba más acá. No. Claro. Y durante... Trabajaba, yo en ese bombardeo me acuerdo que trabajaba en Itaza. Yo ya era oficial y trabajaba en Itaza y estuvimos como 3 meses sin trabajar. Y íbamos de lejos a ver si... Y el que pasaba cerca lo metían a trabajar adentro, lo obligaban a ir. Trabajaban los milicos. Y las fábricas, después que digamos, durante ese periodo, que no sé cuánto duró, porque fue feroz, los sindicatos se reunían cerca acá, donde yo después terminé teniendo una casa por ahí por Triunvirato y Necochea, o sea, de Dardo Rocha para acá, pocas cuadras, en los campos de por ahí. Se reunían porque no se podían reunir, me acuerdo que eran los ferroviarios. Había huelga, una resistencia tremenda así, de parte de la organización sindical contra el poder, digamos, la dictadura que había, sí, eso sí. Pero estuvimos 3 meses sin laburar. O sea que durante los años que usted estuvo en Crisoldine no había conflictividad obrera. No, en ningún lado había. Claro. El solo hecho de que la gente vaya a buscar obreros. Exacto. Ya lo dice. La metida de pata la hicieron digamos, lo que la harían hoy, a mi juicio, porque son los mismos que entorpecen y que quieren el país reducido, el país pobre. No les interesa, a ellos no les interesa que la Argentina, hoy la Argentina en el tiempo había 13 millones de habitantes cuando nosotros llegamos acá. Hoy hay casi, andamos por 45 por lo menos, porque ya estamos en la mitad de un censo. Ellos son los que empezaron a complicar la vida con sus matanzas, con sus palos, sus persecuciones. Eran terribles. Y le hago una pregunta, Mario, ¿usted después siguió teniendo contacto con los compañeros que tenía en Crisoldine o lo perdió? Sí. Con 2 uno de ellos, de Crisoldine, uno. Porque después otro que mantuve contacto con un yugoslavo argentino era, no era argentino, nada más que había ido a Yugoslavia en los años 50, que pedían allá, viste Tito, cuando se separa sí. Tito, sí, bueno. Ellos van y estuvieron 4 años y después se volvieron, porque acá se estaba mejor, lógico. Pero ese fue compañero, pero lo mantuvimos amistad y contacto mucho tiempo después. Este muchacho Emilio Mikovilovich, acá llegó a ser empresario, porque era un moldeador muy hábil, muy paciente, muy minucioso y aprendía. Empezó a manejar un sistema que ya en el mundo se conocía, porque yo leía libros, el shell molding, que le dicen. Es una arena mezclada con resinas que se pone arriba de un molde caliente, y imprime y te da la posibilidad, o sea, en una placa, la mitad del molde arriba, la mitad del molde abajo, el molde caliente a determinada temperatura, derrite la resina y hace una capa en determinado tiempo, si lo dejaba más posiblemente más, pero era suficiente, una capa de 5 milímetros más o menos, y quedaba el molde como una cáscara, juntaba la humedad, estaba el molde. Y con eso él hizo, pero como él era comunista, se ve que tenía miedo, porque se fue a Australia y murió allá. ¿Y el otro hombre que dijo? El otro hombre era José Saltó, él era comunista. Comunista, o sea, no era uno de ir a hacer quilombos y cosas, era ideológicamente comunista y pacífico. Estuvo preso, andaba en algún picnic, sí, en los picnics donde ellos se reunían, porque también, o sea, así como los sindicatos buscaban, eran tiempos difíciles, ellos hacían, una vez incluso me invitó ahí en el Plátano, me acuerdo, y hacían charlas, hacían el picnic y después hacían charlas. Pero me contó que en el río de Quilmes los balearon, los ametrallaron con los autos, pasaron unos autos y
tirado ¿Eso en qué año es? Y eso habrá sido en el año Época. y si él lo contó, yo no sé si no recuerdo bien si me lo contó cuando yo era chico o si me lo contó porque después terminé viviendo cerca de mi casa y sí, fuimos muy amigos. Y no sé si la fecha que fue, pero yo supongo que debe haber sido antes de que yo entrara ahí. Eso pudo haber sido por los años 50 más o menos. Era la ultraderecha peronista, creo que era la que se encargaba de esas cosas, no sé, la AAA, no sé cómo se llamaría en aquel tiempo, no lo sé, pero que eran civiles que perseguían bueno, para tener una idea de cómo era el odio al comunismo, incluso te la puede dar, ¿sabes quién? Hernán Figueroa Reyes, porque tiene una canción. Si vos tenés paciencia y me permitís 5 minutos, yo te lo busco y no te la voy a cantar ni nada, te la voy a leer para que veas. Y ese es un cuadro verdadero donde en el campo, igual que hoy, en el campo, la patronada alienta el odio. En aquel tiempo era el comunismo. Hoy, la misma situación que en esa canción se daba contra el comunismo, hoy se da contra el kirchnerismo, por ejemplo. Yo me voy a Gesell, uno de los últimos viajes, ahora ya no estoy en condiciones de ir por la edad y esas cosas, ¿no? Entonces, ahí por el barrio Viboratá, es algo así como después del Salado y de Cerro de la Gloria, antes de llegar a la esquina de Croto, no sé si vos tenés una idea, está Canal 9, hay una serie de puentes ahí, y hay un paraje, una calle, que se ve que esa calle comunica con campos. No debiera, después la cerraron. Entonces yo comí, me descansé y me tiré a dormir al lado del auto, así en la tierra. Y vino unos paisanos a caballo, ¿qué está haciendo acá? Fíjate vos, estamos en el 2000. A un viejo que está descansando. ¿Cómo que estoy haciendo? Estoy descansando, le digo, me cansé. Y yo no, porque se hacía el que hay mucha delincuencia, vio cómo estaba Buenos Aires, me dice el tipo. ¿Cómo está? Y matan gente, hay robo. Le digo, pero escúchame una cosa, le digo, por eso no es de ahora. Y pasan las mejores familias, le digo. Usted sabe que un sobrino de un ministro de la Nación es uno de los criminales que todavía está preso más feroz de la Argentina, y se llama Robledo Puch. Usted sabe que le quemaba la cara con los sopletes a las víctimas, las mató 20 personas en un raíz de un mes o dos. Cuando volví a pasar por ahí, la calle estaba cerrada. Los paisanos se fueron y se ve que cuando vos decís la verdad no tiene más remedio que rumiarla. Después harán sus intereses o buscarán la verdad también, pero cerraron la calle. ¿Por qué? Porque esas cosas no pueden entrar ahí. El paisano tiene que estar como el perro, obediente y ladrarle al extraño. Bueno, así era el país, así era con el comunismo, era feroz, el peronismo era el enemigo. Y le hago una pregunta, dentro de la fábrica, volviendo a Crisoldini, ¿había comisiones internas? Sí. Y, sí, eso. ¿Y de eso qué se acuerda? De eso ¿qué se acuerda de eso? De eso yo era chico. Claro. Pero yo fui miembro de comisión interna, no ahí. Y eso me permitió, o sea, la mano viene así, en mi taza, porque eso es pocos años después. Sí, al año me dice usted que se fue. En un periodo de 5 años más o menos.
entre que fui aprendiz, adelantado, medio oficial. En el 55, en el 56 yo estaba trabajando ahí en Itasa. Y empezó ya a descalibrarse porque había cambiado la política económica. Ya estaba, yo no recuerdo los ministros de Economía, la Libertadora, pero de los ministros de Economía del primero, no sé si eran los Aleman, no me acuerdo bien quiénes eran, la verdad era eso, porque... Y lo que sí sé que no nos pagaban y habían pasado ya como 3 meses. Y estaba la taller mecánico y la fundición, que era parte de la misma empresa, y un día nos reunimos, nos cobramos, ¿qué hacemos? Y bueno, dice, vamos a hacer huelga, dice, vamos a parar, vamos a hacer... Y no había, en esa fábrica no había comisión interna. En Itasa. No había. Y en la fundición me nombran a mí y 2 más del taller mecánico, que era mucho más grande que la fundición. Y entonces, bueno, hablamos, el director era un polaco, un polaco de la Segunda Guerra, un tipo, y bueno, yo tampoco defendíamos lo nuestro, estamos sin cobrar, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin cobrar? ¿Cuánto como 3 meses. 3 meses. Y entonces el tipo dice, sí, llegó a decir, tienes razón, te voy a decir el flaco. Y yo en un acto no de inconsciencia ni nada, sino de un acto de estómago y de bolsillo de alguien, porque yo le dije, nosotros no tenemos otro capital que no sea nuestro trabajo. Digo, cuando no nos pagan, no tenemos cómo defendernos. Y ahora nos hicieron perder. Nos pagaron y después de eso yo me fui. ¿Y cómo esos meses que la comisión y los otros 2 eran, uno llegó a ser de Gazzani, llegó a ser un sinvergüenza, llegó a ser ¿cómo se llama? El capo del sindicato de la zona. Secretario. Secretario del sindicato. Sí. Pero perverso casi. ¿Cómo se hicieron para vivir? ¿Sabes por qué te digo eso? Sí. Porque yo cuando dejé de trabajar en la fundición, hacía poco, y tuve un problema de dientes, fui y le dije a ver si me podía hacer. No, dice, vos ya no estás. Pero ¿sabés qué? Cuando me jubilo me entero otra cosa más. Los sinvergüenzas que fueron, porque yo en la fundición donde trabajé, y que fui otra vez que nos dejaron también sin sueldo, nos daban así, y se habían juntado cada 15 días nos daban algo, pero se habían juntado como 3 meses más, no me acuerdo bien. Y pasó lo mismo, una mañana llegamos ahí al laburo y nos miramos la cara y ¿qué hacemos? Ninguno quería ir a trabajar. En Itasa. Claro, no, en Itasa no. No, ya era otro. En Itasa era más grande, yo ya me había ido de Itasa. Claro. Y entonces acá me pasa lo mismo, o sea, bueno, me nombran a mí y a un muchacho macanudísimo, Gómez, y yo tenía una moto, me acuerdo del tiempo, y nos fuimos al sindicato. Y bueno, más o menos arreglamos, pero ¿sabes qué? Lo que vengo a descubrir 40 años, 50 años después. Cuando me voy a jubilar, ¿por qué nos atendieron? Porque estábamos todos en negro. Cuando de todos los 10, 12 años que yo estuve en esa empresa, nada más que 3 figuran. Después, los otros, porque esa empresa era un taller pequeño de fundición, se llamaba Sio, Slovenci y Osiak, que eran los dueños. Ahí no había ningún problema, se cobraba todo. Después la ambición se agrandaron, compraron una fábrica de balde, hicieron la fundición, la sacaron a un taller de al lado, a unos terrenos, levantaron unos galpones, ahí fue donde me dijeron, por ejemplo, que por un tiempo, que si quería, tenía que hacer lo que sea. Eso en el post 55, siempre. Después del 55 fue todo eso. Después de que te fue Itasa. Sí, pero poco tiempo, Sí. Cuando me voy a jubilar, nosotros fuimos a reclamar si no figurábamos ahí. ¿Por qué fuimos ahí? Venían porque no estaban acordados con la patronal
por dádiva, por lo que sea, porque por otra cosa no va a ser, porque esa gente se prende. Estamos todos negros. La que me hizo la gestión me dice, no, dice, acá no figura. Y yo tenía los recibos y todo el sueldo y la empresa se lo figuró. O sea, mientras tuvieron los tipos, pero cuando entraron una serie de socios, ahí todos negros. Con la guita hicieron la fábrica, hicieron los galpones, hicieron todo. No nos hacían los aportes, hacían lo que querían. Así era el mundo. Y eso hoy todo es así. Qué linda gente. Y después, cuando usted volvió a tener noticias porque de Crisoldini cierran el 65, creo. Sí, yo de Crisoldini sí cerró bastante, un poco después duró, pero no mucho tampoco. No mucho. Yo después me desligué, aparte había entrado, incluso una etapa que cuando yo entro a Itasa, era la etapa que la Argentina producía todo lo que nos venía de afuera, por ejemplo los cuerpos de la heladera, yo hacía el cuerpo de fundición. Entonces acá había una live que se llamaba Quilmes, que hacía las heladeras y los llevaba a hacer los motores, que el cuerpo del motor, que iban en blindado y en un baño de aceite. Y yo era el que los hacía. Y el tipo viene y me dice, ¿usted no los haría para mí? Le digo, ¿qué voy a hacer? Le digo, si yo yo los puedo moldear, pero no tengo... Claro. Yo le hago todo, dice. Si usted prepara la fundición, yo le pago todo. Pero yo era menor. Y había uno que era el que después llegó a ser mi cuñado, pues yo ya vivía en una pensión frente a este muchacho, y un primo de él que era de Verónica. Eran dos hermanos, al final terminaron gaucho y que yo, pero terminaron viviendo en Norteamérica. De la base entraban fácil de ahí porque la base estaban constantemente viajando milicos y todo, y traían repuestos y cosas y otras hierbas de la base de Punta Indio. Fíjate que es la del 55, claro. Salen de ahí. Y le digo, mira, pasa esto y esto, pero... Y yo, ¿cómo sacar el fondo? Y dice, bueno, la cosa es que yo junté 5.700 pesos, me acuerdo. No, 9.700, 5.000 y pico juntó mi cuñado, el que iba a ser mi cuñado, y 2.700 los otros muchachos, pero yo era menor, no figuraba. Hicimos o sea, yo leía libros, ya sabía, ahí en Esteban Pino había aprendido el tema de la fundición, o sea, hice el cubilote, lo hice yo, lo mandé, le di la medida, ellos me hicieron todo, lo revestí yo, lo hice yo, y en cuanto al ventilador, que era digamos, el que producía la aceleración de la combustión del coque y la fusión busqué la guía, busqué una empresa que hacía ventiladores, que sé yo, le expliqué, para un cubilote así de más o menos era algo de 800 a 1000 kilos por hora, más no. Y bueno, me tomaron todos los datos, que sé yo, hicieron un compromiso, entregaron el motor, hicimos toda la fábrica, qué sé yo. Y yo estuve un tiempo ahí y no me llevé, no me sentía cómodo, no sé, yo lo dejé a ellos, quedó mi cuñado entró alguien con guita, después uno o dos entraron con guita ahí, y para mucho tiempo no anduvieron. Me fui. Porque ahora me dispersé el pensamiento y no sé cómo, por qué arrancamos por acá. Claro. Y usted me estaba hablando del tiempo el motivo por el cual yo, digamos, me desligué de todo. Sí. Aparte era una edad ya en que las hormonas empezaban y yo me casé pronto, no tenía familia, quería, y me casé a los 20 años, sí, así que, bueno, y yo lo que me acuerdo que hacía era respetar la huelga, eso sí, pero yo nunca estuve en quilombo, o sea, me metí en esto porque no había otra cosa, no había otra salida, sí. Tampoco de sinvergüenza, de pico, porque yo me podía haber quedado como miembro de la comisión, sí.
Pero cuando empezaron a decir, no, ahora vamos a pedir esto, vamos a pedir lo otro, yo necesito una pata, uno era rengo, necesito una prótesis, digo, bueno. Dice, tenemos 2 horas y pico en una oficina, 2 horas de reunión por día, entonces, o sea, no laburan más, ¿va? Claro, o sea que hasta el 55 la conflictividad obrera era muy baja porque no había problemas. No, exacto, al contrario, o sea, la gran demanda de mano de obra, claro, impedía que hubiera esas cosas. Eso empezó una vez que pusieron en marcha lo que quieren poner en marcha ahora, por ejemplo, volver a copar la parada, sí, y a poner, producir desocupación, producir esto, mano de obra barata, todo esto, y en un país chico, eso fue lo que produjo el freno que le metieron a Perón. uh-huh. Y Perón, yo no sé, no, porque hay peronistas de toda clase, pero hay comunistas, hay peronistas que yo prefiero a los Martínez de Oz antes que esos peronistas, con toda sinceridad te lo digo, porque un liberal no puede hacer esas cosas que hacen esta gente. Y usted me estaba por hablar de cómo eran en Crisaldini lo de las comisiones internas y sí, toda esa cuestión. Bueno, conflictividad aparece de golpe, ahí sí, ahí, o sea, después del bombardeo del 55, incluso yo tenía algo como de inconsciencia. Vos sabés que yo hay cosas que me enteré después, incluso no solo yo, muchos argentinos, que yo soy italiano, pero vivo acá desde esa fecha, casi tengo 70 años casi acá. Uh-huh. Si nosotros no nos hubieran mostrado ahora estos años que hubo del kirchnerismo, nos hubieran mostrado esas imágenes, pues yo iba a pagar a Plaza de Mayo, Avenida de Mayo iba a pagar, me acuerdo, iba con mi señor, íbamos a pagar el terreno, que me acuerdo todavía ahí en Necochea y Triunvirato, sí, íbamos a la capital a pagarlo y más de una vez tuvimos corrida con gases lacrimógenos. Ahora no me acuerdo bien si las corridas eran antes o después, porque, o sea, pudo ser las dos cosas, yo pienso que más bien antes. sí. Porque después de que copan la parada no puede haber corridas porque te cazaban o sea, las primeras manifestaciones que había de algunas ramas que protestaban, de alguna gente que protestaba, había muchos gases. Y después la matanza que hubo en el 55, el bombardeo de la plaza. ¿Usted ese día que se acuerda de cuando fue el bombardeo? Estaba Y después del bombardeo es como que había una sensación de que, o sea, el gobierno como que había salido triunfante dentro de todo, no sé cómo puede salir triunfante con tanta muerte, y eso es lo que me hace pensar que Perón es responsable de esa situación, porque Perón era, por un lado, yo creo que era el Perón Evita, no era Perón, yo no sé si hubiera hecho todo eso, porque Perón también, después me vengo a enterar de que es un tipo que intervino en la represión en la década del 20, y no sé si no tiene algo que ver de alguna manera con la Patagonia rebelde. Entonces Perón tenía esa parte fascista era muy ambiguo, y yo recuerdo, había cierta sensación de inseguridad, de miedo, pero no se sabía bien lo que había pasado. Claro. Lo taparon completamente. ¿Usted estaba trabajando acá en Quilmes cuando fue ese día del 55? Sí. Era la época, esa fue la época que yo empezaba, o sea que no sé si fue. Eso fue en junio. Sí. Claro. Usted ya estaba en septiembre, sí. Cuando después viene la Lonardi, claro. Ahí yo ya estuvimos parados, la fábrica y todo, y ahí es donde yo recuerdo que se ve que ya estaba en contacto, porque con este muchacho que vivía en Verónica, que después fue a Norteamérica, sí. Me invita a ir a la casa, pues estamos de huelga, ¿viste? Y me acuerdo que fue un año que hubo
saliendo de La Plata hasta llegar a Verónica, al costado de la vía, no sé si era el carbunclo, no sé qué carajo era, una mortandad de vacas impresionante. Y andamos los paisanos con caballos cuereando, ¿viste? Así que en esos meses, ya cuando llegó la segunda parte, yo ya estaba embarcado, estaba en Istaza y embarcado ya en este asunto de la... Porque yo pedí permiso, ahí está, no me fui, le dije al jefe de personal si me daba un permiso, porque además le hacíamos unas cosas, unas poleas de aluminio, no sé, granotas así, incluso hasta nos daban el aluminio ellos como parte del material, que teníamos que pagarlo por supuesto. Pero yo pedí permiso y cuando me retiré después de la fábrica yo seguí trabajando ahí. Tanto es así que yo me caso con la hermana de este muchacho y yo estaba trabajando ahí. ¿Y de Crisoldini usted qué se acuerda, así, sobresaliente, o de esa época, de ese periodo? Y, su primer... digamos, de adentro, de afuera me acuerdo más de afuera que de adentro, porque claro, había una empresa, Sol se llamaba, que después empezó a retirarse después del 75, bastante después, que infectaba toda la zona. El paredón de lo que hoy es Pellegrini, sí, era un río de agua empetrolada. ¿Dónde estaba esa empresa? La empresa estaba en una loma que está entre Rodolfo López, en aquel tiempo se llamaba Santa Fe, Rodolfo López, Avenida La Plata, de Rodolfo López, Avenida La Plata, para acá mitad de cuadra más o menos. O sea, para el Martín Rodríguez. O ponerle para no calcular bien ni mal, porque como ella ocupaba casi toda esa zona, hasta desde Rodolfo López, sacando un par de casas, que había incluso hay un boliche que está la Violeta del Tabaco, que era de los paisanos de allá lejos y hace tiempo. O sea, a 2 cuadras, o sea, de ahí 4 cuadras era todo de ellos, y 4 cuadras para allá también, todo en otro lado, un olor a azufre, picante, un olor, una cosa terrible. Es lo que se dice que siempre estaba la vereda del Alto Horno, despedía, no sé, impureza y siempre quedaba en la vereda cuando estaba Crisoldini. No, porque la impureza era del petróleo. Ah. No, era del petróleo, era todo empetrolado. El olor que, es cierto, pero la chimenea era alta. Y sí, digamos, por una chimenea es fácil eliminar lo que pueda salir. Cosa que nosotros no hacíamos en la fundición esa, por ejemplo, que pusimos ahí en pleno centro de Quilmes, un disparate. Muchos no podías ir en Vicente López y Catamarca, imagínate vos, ¿no? Una locura. ¿Y Taza dónde estaba? Perdón, ¿dónde? Y Taza está ahí, estamos hablando de Rodolfo López y Avenida La Plata. Ah, también cerca de Crisoldini, digamos. Claro, Quilmes era una zona de fundiciones. Claro. Y no solo Quilmes, Monte Chingolo estaba la Siam, una fundición grande. Sí. Y yo también fui ahí a pedir trabajo porque estaba siempre policheando, y acá empezaba a no pagar, y trabajé una semana, hice la prueba, y el sábado cuando me iba para casa, los sindicatos se cagaron a tiro, los sindicalistas se cagaron a tiro en la puerta. Digo, no, se va la puta que lo parió. Ahí en Piñeiro. En Monte Chingolo. Ni siquiera a cobrar fui. Y Johnson Acero también está en Quilmes. Sí, Johnson Acero era una zona, un crecimiento. Quilmes de aquel tiempo era maravilloso. Después se estancó completamente, no sé qué carajo pasó. Sí. Estaba Johnson Acero, una de textiles que había, Platex. Sí. Esta fábrica de corcho, que claro, esta estaba condenada así a desaparecer. Por eso la fundición donde yo estaba, esa que te dije que no se registraron y que se ampliaron. Sí. ¿Por qué se ampliaron? Bueno, porque era la época en que el corcho para los barcos ya no iba y había que hacer los grandes
¿cómo se llama? Esa serpentina grande para el frío. Sí. Y eso era lo que hacían, caños aletados. Ahí está. Así que la fábrica de corcho estaba condenada, porque eso era de la época de los esclavos, casi se podría decir. Pero fábrica por todos lados, fundiciones. Estaba la Inyecta Argentina. Sí, yo, bueno. Una fundición grandísima. Yo ahí no trabajé. Fui a comprar cuando se fundió, porque acá hicimos unas hélices. ¿En dónde? En la de bronce, la que estaban los polacos estos que eran los dueños, pero ya se habían agrandado en otro taller y no tenían las cajas para hacerla. Entonces yo conocí al capataz llamado Castorani, que era capataz de Crisoldini. Sí. Y se ve que después se emigró para acá. Pues se ve que o ya había cerrado o ya, o sea, es probable que hubiera cerrado ya. Porque estamos hablando del año 60 y pico. Y Mario, y le hago una pregunta. Cuando se empieza a dar el ciclo en el 56 más o menos que aumenta la conflictividad obrera por toda esta cuestión de que no pagaban, ¿era solo en la industria esa que usted estaba o usted sabía que en el resto de las industrias de la zona no, era general, porque yo justamente me voy de un lado y me voy al otro, me pasa lo mismo. Claro. O sea, seguía la industrialización del país, pero ya seguía bajo un plan, o sea, no tenían más remedio. Los empresarios estaban embarcados y, si fuera por la rural le importaría 3 pepinos, pero los empresarios también hacían su guita. Y aparte había ya una transformación tecnológica, se podría decir, ¿no? Sí. Porque eran todas industrias muy pesadas las que usted cuenta de la zona. Sí, eso era siderurgia. Exacto. Incluso pues no sé por qué había tantas fundiciones en Quilmes. Esta que yo te digo que es algo que me vengo para casa de Crisoldini, que iba a pie, voy por la Avenida La Plata, y en la calle San Juan había una fundición que se hacían los mecheros para la cocina. En aquel tiempo eran a querosén la cocina. Claro. Una cocina bárbara. Unos mecheros hoy no se hacen ni en pedo, unas latitas te hacen. Claro. Todo fundido. Por Avenida La Plata y Rodolfo López, 4 cuadras para abajo más o menos, que hay una escuela que todavía está, pegadita a la escuela había una fundición de hierro también, que hacían también mecheros, boludeces, rejillas, todo lo que sea. Había mucho, y además en aquel tiempo creo que también se hacían lo que hoy es plástico, los caños de desagüe, de cloaca y qué sé yo. Esos caños eran de hidrobron, eran fundición. Claro. Sí, era una época maravillosa. Los problemas los inventaron. Bueno. Los inventaron por 3. Era un país que realmente era la época que los sueldos no se pagaban los viernes, porque si no iban a laburar el lunes. No iban a laburar el lunes. Los problemas que tenía el país en aquel tiempo eran de polleras. Bailanta con una puñalada, porque acá era como la Patagonia, sí. Mucha emigración, pocas mujeres. Claro. No, era impresionante cómo se comía, los tachos de basura, impresionante. Me acuerdo, yo trabajé en el año 48 en la casa del jefe de la fábrica de corcho, que era yerno de Citati, que también era otra fundición, sí. Donde estaba ahí en Cerrito y Las Dorochas. Aquí me era impresionante. Ahí hacían bañadera, lavatorio, todas esas cosas que en aquel tiempo eran todo de fundición. La mujer era italiana, pero se ve que la madre no le enseñó. Y el marido era gallego, entonces hacía unas pastas medio a los gallegos. ¿Qué le ponía? Medio docena de chorizo colorado, medio chorizo blanco, unas tiras de falda, que era una cosa impresionante. Una fuente, tiraba todo. Y después lo que le quería preguntar, cuando usted empieza como aprendiz en Crisoldini, ¿cómo era? ¿Qué le enseñaron primero?
No, digamos que había un poco de abuso en eso. Eso, había un poco de abuso. Tenía la obligación de tomar gente, pero nos daban para moldear y teníamos que aprender prácticamente. Teníamos un capataz Sí. que estaba a cargo de nosotros. Todavía me acuerdo el nombre, Moschioni. Y me acuerdo el nombre del otro capataz, Isaías, que ese era más general, capataz general, que se encargaba del alto horno y todo. Sí, nos daba la pieza, si nos daba la zapata, nos daba alguna cosa que... la zapata del ferrocarril. Hacíamos los moldes, nos enseñaba, nos explicaba, qué sé yo. ¿No? Los pibes aprenden rápido y se olvidan. Le hago una pregunta. Usted cuando entra, todavía había, si tenía compañeros de edad avanzada, todavía podía ser que había algunos de la vieja guardia anterior al peronismo, digamos, o sea, y bueno, socialistas, el comunista este saltó. Claro. Él tenía, en aquel tiempo, él tenía 45 años. ¿Y cómo llevaba? Por lo tanto era, nosotros éramos muy, no sé, éramos muy amigos, a pesar de que él nos quería enganchar en el partido, qué sé yo, y nosotros, los otros, la mayoría de los pibes eran peronistas, y muy sinvergüenza, pero peronista, y el comunismo era algo muy, en las clases, yo pienso que prendía más en las clases altas que entre los pobres. Muy marginal entre los trabajadores, digamos. Sí, eran palabras como si dijeran hippie o así. Sí. Y yo era un buen tipo, saltó. Pero entre todos los pibes hasta le tomamos el pelo, porque nos decía, por ejemplo, bueno, los espero el sábado, decía, vamos a una reunión, así. Sí, saltó, sí, pibe de 15 años. Vagos, muchos boxeadores había, era la época que en todas las fundiciones había boxeadores. Claro. No sé, me acuerdo los nombres hasta de los Almonací, Colaone, Omar Olivito. ¿Y cómo era a la interna de la fábrica, haciendo que había tantas nacionalidades distintas? ¿Ustedes se agrupaban por nacionalidades o por afinidad? No, nosotros, que era aprendiz de fundición, tenía que estar en la fundición con los pibes que entraban como uno. Claro. Incluso algunos, hoy me enteré ahora de grande, ¿no? Uno de los pibes, que era el Cabezón Flores, sí, yo sabía que los hermanos tenían taller, y ahora me explico por qué estaba en la fundición. Tenía un taller mecánico y estaba para aprender para la fundición para él. Ah. Y es una familia, cuando yo tuve el infarto, estaba en el hospital y un hermano de Flores tenía una hija y era abogado, o sea que todo tan... Y hay uno que es empleado de banco ahí también, que viene de... malos. ¿Ese muchacho trabajaba con usted en Grisoldine? Uno de ellos. Flores. Ah. José Flores. Murió hace rato, ya tengo entendido. Pero esa familia estaba bien arraigada, tenían buen cerebro y estaban más o menos, la familia vieja estaba un poco... Nosotros éramos parias. Pero digamos que después usted no tuvo más noticias, una vez que se desvinculó de la fábrica, sobre... Porque yo tenía entendido que después cuando la cierran, que los despiden a los trabajadores, hay una serie de juicios, de algunas que otra marcha. Y bueno, porque lo que pasa, claro, yo no puedo hablar de eso porque me fui mucho antes. Claro. Y segundo, que esos juicios era lógico que se dieran, porque si uno tiene participación de ganancia, es porque de alguna manera tiene acciones. Sí. Así, de ahí pueden derivarlo. Legalmente pueden derivar las demandas. Por ejemplo, los obreros hoy de IPF. Uh-huh. Y también, si le dan participación de ganancia, ustedes tenían ese derecho viene cuando vos tenés algo adentro. O sea, sí, ahora recuerdo, cuando se tomó IPF de vuelta, sí, una mínima parte era para los obreros. Las acciones. Sí, sí. Por lo tanto, eso le da el derecho a las participaciones. ¿Usted en Grisoldine tenía parte de las acciones, digamos, de...? Esas cosas, no, a esa edad, sin escuela, absolutamente sin escuela, ni primaria tenía. Sí. No lo sé, pero sé que cobraba, una vez al año cobraba algo de eso, porque el sueldo era muy pobre. Claro. Eso me hace razonar hoy de que los juicios esos se debieron justamente a que ellos eran partícipes y tenían que
algún derecho sobre la empresa que se. Y Mario, le hago otra pregunta. ¿La empresa que era estatal o mixta, el capital? Porque al ser Industrias Digne... Y en un principio fue, digamos, cuando el Estado se hace cargo de las empresas alemanas, era estatal, no cabe duda. Pero después es muy probable que cuando empezó a ser mixta fuera de vuelta los mismos capitales, que Perón estaba muy ligado con el fascismo y con el nazismo, estaba muy ligado desde antes de la guerra. Sí. Así que es muy probable que hayan vuelto a mano de los alemanes a tomar el control de la parte que le correspondía, o sea, incluso de todo, no sé, porque Argentina, ¿qué años se les va a pedir de Alemania? Dije, sí. Era de ellos. Y ellos habían hecho la inversión, digamos. Sí, por algo Alemania siempre tuvo todos los favores con Fangio, Fangio fue un invento de esa época, sí. de Perón y de la riqueza argentina que vienen con historia. Pero bueno, no desmerece pero invento en el sentido, porque un paisanito ¿cómo se llama? La zona esa, Balcarce. Meterse con la Ferrari, con esto, con aquello, ahí Perón metió todo porque era el emblema, el deporte, el deporte argentino. Y la Argentina, que siempre, lógicamente, me parece bien que un país quiera destacarse en el mundo. Sí. Me parece bien, pero hay que destacarse por los derechos humanos, por el progreso, por los satélites, por todas las cosas que hace la ciencia y el bienestar de la gente a una nación grande, ¿no? Sí, y Mario, le hago una pregunta. Usted viniendo de Italia, de la parte industrial de Italia que venía usted, o sea, más del centro al norte. Sí, no, pero el Véneto no era en aquel tiempo lo que... O sea, era industrial sí, pero el boom de Italia viene... O sea, el boom fue mundial, no solo de Italia. Pero usted que encontraba algún vínculo, alguna similitud entre la Argentina fabril de esta, que usted me comentaba, y la Italia que usted escuchaba antes de venirse. Totalmente. Vos podés leer a Pasolini, podés leer a... ¿Cómo se llama este otro que escribió Paesi Tuoi, Países, Pueblos Tuyos? Que murió... Sí, está lo que escribía Gramsci también. Lo que escribió Gramsci también. Bueno, Gramsci ya es más. Gramsci ya es un filósofo, un político grande, ¿no? Esto eran poetas más bien, la prosa, Pasolini era poesía pura, pero que yo ahora no me acuerdo el nombre, seguro que en un rato lo recuerdo, pero... Y además lo recuerdo porque en Italia el odio al clero y el comunismo estaba muy expandido en aquel tiempo. La tierra era... Fíjate la ferocidad que todavía terminada la guerra. Durante la guerra, nosotros soltamos un paredón que había en un campo. Incluso después de terminada la guerra con mi tío, ahí por los campos a buscar caracoles, para un porco espín, para comer. A uno de estos pibes, y había una fuente ahí, una fuente esa que venía el agua de la montaña, bajabas el coso y te venía el agua. Que ahora tienen agua corriente, y la dejaron la fuente porque mi tía, una tía, o sea, tía política casada con uno de sangre, vieja, vive ahí en una de esas casitas que no tenían nada. En aquel tiempo en Italia el cheso, le llamaban el cheso, el baño afuera. Entonces la fuente quedó. Y nosotros pibes trepaban por la fuente y llegábamos al paredón, agarran a un pibe, pues lo estaban esperando, los otros lo revolvieron. Le jodieron la columna, está en el hospital, no puede moverse. Para que vean la ferocidad de la tierra. Terrible. No, en aquel tiempo se hablaba mucho de... Pero en Italia... O sea que estaban más las fábricas en Torino y Milano y no tanto... Y bueno, mi tía trabajaba en una gran fábrica textil. La tía Alba Doro. Marinotti se llamaba. Si vos te buscás todavía debe estar. Pero Marinotti era una fábrica. Pero el Véneto... Sí.
el Véneto no estaba, o sea, el Véneto es amplio. Sí. Venecia, Vittorio Veneto, Treviso, Padua, Verona. Esos centros sí, pero el Vittorio Veneto, por ejemplo, era un pueblito que tenía la Marinotti, no sé qué más podría tener, porque hasta el día de hoy es un pueblo con 60.000 habitantes, ¿no? Y además, bueno, Italia entró en un progreso como entraron todos los países del mundo, ¿no? Sí. Y entonces ahora hay más. Sí, a partir del 60 dicen que se da el crecimiento. Sí, sostenido. Sí. Lógicamente, es así. Alemania fue la primera que se sacudió la miseria de la guerra. Le siguió Francia, Italia y así. Sí, el comunismo era muy normal. Hoy blasfemar y el comunismo era lo más común. La miseria, Sí, es conocida la historia de que después del bienio rojo agarra al Fiat y dice: nosotros nos vamos de acá y nos llevamos la industria argentina. Y después acá se da el cordobazo. Se van a Córdoba y en Córdoba se les da el cordobazo. El cordobazo es digamos, es la rebelión antes del kirchnerismo, vamos a decir, fue la acción más, porque fue belicosa. Sí. Y bueno, y eso trae, bueno, no, eso no lo trae, ya había venido la Libertadora, ya había venido la anterior, que no me acuerdo cómo se llamaba, la del junio, 16 de junio, el bombardeo de Plaza Mayo. O sea, la Libertadora. No sé cómo lo llamaban, la Libertadora la llaman el 16 de septiembre, algo así. El odio que había acá entre la clase fascistizada y la clase obrera es lo mismo que había en Italia. Claro. Es lo mismo que había el fascismo en Italia. Después las cosas cambian. Hay una película maravillosa que trabaja Claudia Cardinale. Son relatos reales de la guerra, de los partisanos, de la lucha contra el fascismo, donde un tipo del fascismo entra a su casa, atropella todo, buscan a su marido, lo quieren matar, termina la guerra y los planes sociales, la calle, qué sé yo, ella se va a anotar. ¿Y quién estaba en la oficina? El tipo vos acá, le dice. Salió corriendo, se fue al partido, dice, ¿cómo? Y en el partido le dice, y la guerra terminó, todos tenemos que vivir. Sí. Cosa que en Alemania no pasó. Así es Italia ahora. Solamente la miseria y el peligro de vida vuelve pensante a la gente. Donde hay un poco de bienestar, vamos a pescar. Bueno, Mario, creo que ya por hoy yo... Y no sé, esas cositas, no sé. Yo no sé por qué te interesan, la verdad, no sé, porque son cosas comunes, triviales. Son experiencia de vida, y que es historia. Sí, pero es historia. Mira, la historia, las partes serias de la historia parece que las quieren olvidar, empezando por Marx, que quiere olvidar todo. Yo lo que sentí cuando acá en Argentina, por primera vez, un orgullo de vivir bajo unas leyes así, fue cuando se terminó con el indulto y la obediencia de vida. Claro. Y el esclarecimiento de los crímenes. Eso no tiene precio. Y sin embargo parece que fuera algo, esperá que ya vas a ver. ¿Te das cuenta? Ya vamos a volver. Y eso debiera estar siempre. Esos son los cimientos de un país grande. Sí. Estas son boludeces, O sea que usted vivió también lo que después se llamó la resistencia. La resistencia peronista al golpe. Después del 55. Claro. ¿Y eso en la fábrica, cómo se veía en la fábrica eso? Bueno, estamos hablando del año 60 y pico. Sí. Bueno. Está la huelga de los locos que le dijeron. Bueno, yo en el 67, 68 yo dejo la fábrica.
Dejo la fábrica porque yo había hecho secundario, primero primario, después hice secundario nocturno, y uno de los compañeros era un hombre rico y me dijo, pero ¿qué va a estar en la fábrica? Usted me dice, para ganar esa plata, dice, sí. Y entonces me dio trabajo para vender cosas de él, ¿viste? ¿Qué era? Era un trabajo de moise, de venta de sábanas, esas cosas, ¿sí? ¿Viste? Y yo pedí permiso a la fábrica un tiempo, 3 meses creo que pedí. Esos 3 meses me tuve que mantener con ahorro, por supuesto. Porque no vendí nada. Un día cargo todo en el auto, un auto viejo, un Citroën viejo, un Pontiac 36. Lo vendo por un Citroën con un Pontiac 36 que gastaba 20 litros de nafta. Eso era para ver la abuela nomás, porque no podía ir todos los días con eso. Por un Citroën viejo que se rompía cada rato. Y digo, me le voy a devolver todo y vuelvo a la fábrica. Y justo en el camino paro en una casa y metí 2 frazadas. Dice, bueno, voy a esperar un día más. Y así, y bueno, y después entonces yo en ese tiempo estuve afuera de la fábrica, estuve viviendo por mi cuenta, qué sé yo, no, incluso la pasé bastante mal porque el Citroën se me rompía cada rato y me gastaba un montón de guita. Una vez gasté 35.000 pesos en el arreglo de una caja, lo voy a buscar y del camino, del taller a mi casa se rompe de vuelta. Vuelvo y me dice, no, pero hoy tenemos que, venga el lunes, hoy tenemos que jugar al fútbol, dice. Y entonces voy y le digo al tipo, mire, si usted no compra un auto, no para mí, compra un Citroën para usted, yo lo manejo, laburo para usted, pero yo así no laburo más, porque estaba cansado, 17.000, 35.000, 20.000, 8.000, todo lo que ganaba se te iba todo. Y Mario, le puedo preguntar una cosa última que me interesa a mí, que esto, como italiano, descendiente italiano, ¿cómo es cuando usted vuelve a Italia a trabajar? ¿Cómo era eso? Mi abuelo siempre me dice que les decían que trabajando un año se iban a jubilar. Sí, bueno, yo no pude hacer eso. No sé, sí. Yo tuve un problema, ahí tuve varios problemas. Que eso fue fallido para la mayoría de los paisanos que volvieron. No tuve la suerte que tuvieron otros. Yo tuve, digamos, si conseguí trabajo de entrada, no me ayudaron. Pero hay un problema. Mi vieja le regaló la casa, dice que se la vendió, se regaló la casa a un hermano. ¿Y usted en qué año vuelve allá? Yo vuelvo en el 90. No me ayudaron, al contrario, me hundieron, porque en lugar de conseguir un trabajo, me meten a trabajar en negro en un lugar de turismo que era el mundial, necesitaban gente, qué sé yo. Trabajé 3 meses y me volví. Y después fui a la otra temporada y no fui más, porque encima me pagaron menos después. Pero no, ¿sabés qué pasa? Yo tenía problemas con los papeles, porque cuando yo salgo de Italia, tenía 9 años, 11 años tenía, perdón, 9 cuando termina la guerra. Me hacen figurar que yo estoy en Inglaterra y que tengo otro apellido. Cosa que no sucedió. Absolutamente no. Y yo lo del apellido, ¿cómo fue que me vengo a enterar y a poner las cosas en orden? Porque se me había, no sé, extraviado, vencido la cédula, porque la cédula federal tiene más para un chico, no tiene un periodo después. Entonces tuve que pedir partida de nacimiento. Cuando pido partida de nacimiento, ahí se aclara el tema. Entonces, yo hago un juicio acá de rectificación de partidas. Se me concede todo porque es la lógica. Sí. Entonces cambio el nombre de 2 de mis hijos primero, el nombre mío, cambia todo y así. Pero tengo mi partida. Y cuando voy allá,
y pido una partida, como yo no traje no llevé la de acá, la rectificada. Le pedí una partida de nacimiento, y el hijo de puta del doctor Fiorotto, hijo de mil puta, corrupto, me dice, no, dice, yo le doy la partida, pero la otra, dice, esta no le puedo dar, así como dice usted, no, acá figura. Y yo quedé amargado. Y el síndaco, el intendente viene a ser de Vitoria Veneto, me da una reunión, que me quiere conocer, qué sé yo, y se ve que después, a raíz de eso, porque ahí alguien se molestó, porque me mandan al tiempo, cuando ya había pasado, yo estaba acá, me había olvidado de todo, me mandan la partida, porque ellos habían digitalizado incluso, me mandan la partida como corresponde. Me decían que yo no podía, porque si no tenía para estar en Italia tenían que tener un lugar, un domicilio y residencia. La residencia se la dan los que consiguen residencia con visa de trabajo, no sé, pero los italianos tienen que tener sus papeles. Claro. Sí. Así que eran dos cosas que no... ¿Y usted cómo era? ¿Cómo decían que acá era la ley? O sea, ¿usted por qué se va? ¿Se corría la bola entre los paisanos? No, lo que pasa, me voy porque lo que le pasó a otro, a las 4 de la mañana, ahí en el consulado que estaba en la calle Alvear, sí. Me encuentro a un cuñado, Renzo, ¿qué hacía acá? Y me voy, dice, ¿qué voy a hacer si no puedo laburar? No había Y yo me había fundido acá, me fundí infinidad de veces, laburando en la calle, con una inflación que hubo en el año 89, imagínate un 300% a media de año, un 300% al final, y después cuando viene Menem, que va al 1 a 1, le manda otro 100%, qué sé yo, una cosa terrible. O sea que te robaban todo a cada rato, todo te robaban, todo. Y estaba fundido. Acá vivía en Alfonsina, y entonces en Alfonsina, la parte de atrás, la habíamos alquilado, y Beatriz con eso comía, y tuvimos verdulería también para ayudarnos así con eso. Y después cuando volví, empecé de vuelta a laburar, compré un Citroën, un AMI 8, que todo está instalado, tuve que arreglar todo, chasis, todo. Y de a poquito, después claro, cuando vino ¿cómo se llama? El 1 a 1, el 1 al 1, sí, dio una tranquilidad por la inflación, para la gente común, fue un alivio, vamos a decir la verdad, porque por lo menos lo que ganaban no te lo robaban. Sí. Pero lo que venía detrás, no, también toma. Lo que venía detrás, tanto es así que yo de entrada casi era, no digo menemista, pero aceptaba sí. Tiene consenso el gobierno. Sí, y hablando con alguien que es pobre hombre, un cliente mío muy bueno, y me dice, pero yo tuve que hacerle la fábrica de juguetes, qué sé yo. Al tiempo me lo encuentro, paro el auto y le digo, tenía razón usted. No había pasado mucho, tenía razón. ¿Y usted fue en pleno mundial? ¿Fue en pleno mundial a Italia? Sí, pero no tuve que laburar, lavar los platos. Sí. No es que el mundial dio más trabajo. Sí. El mundial no es que dio más trabajo en Italia. Sí, dio trabajo, pero un trabajo, o sea, estamos hablando del turismo, un boom del turismo, imagínate, sí, yo trabajé en el turismo, pero había trabajo también en otros lados, porque el resto trabajó en otro lado. O sea, según la familia que tuviera, si vas a Italia solo, así como van esta pobre gente que viene de ¿cómo se llama?, de estos países en guerra, de Siria, qué sé yo me imagino, hay que estar en su lugar, Dios me libre, es un martirio. En Italia, si no tenés laburo, casa y qué sé yo, no sos nadie. Sí. Nadie. ¿Y usted lo encontró muy cambiado a cuando se había ido? Sí, mucho. El pueblo no, el pueblo el mismo. Lo que había era, bueno, por ejemplo,
una calle donde, por ejemplo, había desfilado el ejército fascista y alemán en retirada, que era de tierra, estaba asfaltada. Todo igual, había pequeñas cosas que no se notaban. O sea, había lujo en la vida de la gente. Claro. Tanto es así que mi tía me dice un día, vamos a comer a lo de Dora, que era una hija de ella. Y entonces, claro, 3 platos, qué sé yo, entonces yo la miro y digo, tía, le digo, valió la pena esperar tanto tiempo, ¿no? Comíamos nomás que un poco de polenta, cosas así, no había comida. Sí. No se comía nada, un pedazo de pan, así. Y de repente todo eso sí, de computadora, todo eso es lo que vi dentro de la estación de Milán, no, pero de Roma, perdón. Yo la primera vez fui a Roma, la segunda vez a Milán. Y computadora, yo me tenía que informar cómo viajar a Vittorio Veneto, y jamás había visto una computadora. ¿Y usted entonces, fue en avión en el 90? Sí. Un pasaje de ida nomás, porque no había pasaje. Mentira, ¿sabes que no había pasaje? El avión estaba vacío. Cópula, vieja, ¿sabes que una cosa? Dormí tirando las patas arriba de 3 asientos. 1, 2, 3, ¿Por qué así. ¿Por qué les decían que no había pasaje? Porque no había pasaje. Iba y pedí, no te daban pasaje. Porque estaban bombardeando la empresa o por mal administrada, no lo sé. Claro, aerolínea. Aerolínea. Increíble, durmiendo en 3 asientos. Y carísimo el pasaje. Sí. Me acuerdo que me costó $1.500. Yo vendía herramientas, cosas que tenía, todo. Yo tenía unos ahorritos tenía. Y de allá me traje también, la primera vez me traje unos $4.700. La segunda vez ya no, ya como 3.000, nada más, algo así. ¿Y las 2 veces trabajó en el mismo lugar? Sí, horrible, un sufrimiento, no tiene... ¿Y allá Mario no tenía chance de entrar a alguna fábrica con su experiencia? Sí, si yo hubiera tenido los papeles, si me hubieran aguantado, ayudado un poco, en la comuna, digamos. Que la comuna, el mismo corrupto porque eso lo inventó él. ¿Por qué? Porque eso había no es que yo no quiero inventar una paranoia, pero ¿cómo un jefe de registro civil te va a decir que no me va a dar? Y si está algo que ya está. Y los empleados, incluso había argentinos empleados en el municipio de Vittorio Veneto, de Lanús. Me dice, no, pero usted... tenía que saberlo yo. Le dice, no, pero usted no está acá, figura que está en Inglaterra. A mí no me importa un carajo lo que ahora lo veo con claridad. A mí lo que me interesa son los papeles como están. ¿A usted qué carajo le importa si el papel dice que yo estoy allá y estoy acá? No es culpa mía esa. Además yo tenía que saberlo, que me voy después de la guerra, sin escuela, sin nada. Y ustedes que tienen la obligación técnica y jurídica de saber todas estas cosas, me lo vienen a echar en cara. Eso sí se lo dije, me lo vienen a echar en cara a mí. Después de eso me dio el síndaco. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? ¿Y usted no volvió nunca más después de eso? No. Y va a ser difícil que vuelva. Porque en Italia, si vas a vivir, ya te digo, necesitas casa. Ahora tendré con los papeles bien, pero hasta Leonardo, pero si no tenés casa y conseguís laburo, no sos nadie. Y pero usted tampoco le gustaría ni siquiera de turismo volver, ¿o sí? Sí, como me gustaría, porque yo también me gusta mucho ir a Bariloche. Claro. Pero para no escarbar viejas heridas, sí, prefiero no ir. Prefiero no ir. Si mi abuelo volvió una sola vez. Igual que yo. Y nunca más quiso volver. Claro. No, es que... ¿cómo te puedo decir? Es gente... es muy difícil explicar todo eso. Sí, él nos contaba la otra vez cómo tenía que ir a levantar las espiguitas de trigo porque después de que pasaba la máquina, con eso ellos lo guardaban, y porque todo el trigo había que
se lo daban al Estado, era del Estado, o sea, cuando estaba Mussolini, toda la cosecha la llevaban a un molino y eso se lo llevaba al Estado. Sí, eso yo me acuerdo, por eso yo lo he visto en la Piazza Galina de Vittorio Veneto, que venía una vez al año una máquina grande. Por eso en Paesi Tuoi Sí. está este tema. No era así, venían los campesinos y traían, me acuerdo, tirado con bueyes, unos carros altísimos con todo el trigo, lo tiraban a la máquina y le daban las bolsas de trigo y el fardo de pasto. Ah. Se lo devolvía y tenía que pagar el trabajo. Eso sí. Y ahora por supuesto que todo cambió. Y lo que me decía mi abuelo, que a él y a la hermana, la madre los mandaba y que levanten ellos con una bolsita las espigas que quedaban después que pasaba la máquina. Sí. Para ellos había un paisano que había hecho un molino en la casa y para tener harina sí. para tener ellos. Bueno, Pero que eso le decía a la madre que no lo digan a nadie. Yo te voy a decir una cosa. En la guerra, Es un plena guerra. sí, en la guerra, lo que mejor la pasaron fueron los campesinos. Yo te digo porque yo iba a comer a la casa en la montaña, la casa de un dueño de tierra. Me acuerdo que a veces se llamaba Basiquet. Jacomina Basiquet, la mujer, y tenía un hijo de 20 años más o menos. Y a mí me mandaban todas las noches ahí a comer y incluso me quedaba, no, primero me quedaba, después me mandaban todas las noches, venía a dormir al pueblo. Claro. Una noche me acuerdo que estábamos comiendo y de repente hubo una alarma como que estaban los alemanes, los fascistas afuera y se armó un quilombo, fueron a la terraza, todos se desparramaron, todo, qué sé yo. Después de ese día yo nunca más Pero me mandaban todas las noches a casa, iba a comer y me mandaba, o sea, eso de las 7 más o menos yo empezaba a caminar por la montaña y a las 10, 10 y media venía de vuelta, porque los italianos comen temprano, después se reúnen en invierno, se reúnen en el establo, porque puede estar en manga de camisa porque las vacas te dan una temperatura, ¿viste? Claro. Bueno, esa gente comía, nosotros no. ¿Y por qué venía? Porque me metían papelitos en el pelo. Eso me lo dijo la señora Mora, una mujer de 90 y pico de años cuando yo fui, dice, sí, a vos te ponían los papelitos con los datos que tenían, el informe tiene que... Sí. Y los partisanos. Sí. Pero yo inconsciente de eso, ¿eh? Sí. Lo que sí me acuerdo que encontré por curiosidad de pibe, por ejemplo en la Cervada, es un arroyo, y uno está acostumbrado a ver el pasto, y si ves algo raro, voy a escarbo y había todo cargadores de Mitra, le decían en aquel tiempo. La Mitra era la ametralladora cortita, esa, el Mitra. Sí, sí. Y eran todos cargadores llenos, ¿eh? Eso me acuerdo. Lo que contó ¿Cómo? mi abuelo era que ellos, el trigo en época de guerra, del pan blanco era para los soldados. Por eso ellos comían pan negro. Toda la población comía pan negro. El pan blanco era para los soldados que estaban en el frente. Y por eso ellos, como se agarraban lo que quedaba, ellos sí podían comer pan blanco. En época de abundancia, el pan negro es para los ricos. Porque el exceso de proteína, Sí. y grasas y carbohidratos es mejor el pan negro. Sí. Pero en época de miseria, cuando no comes otra cosa, lógicamente tiene menos calorías. Sí, nosotros la pasábamos mal, íbamos con mi primo que tiene la edad mía. Nosotros se ve que tenemos parientes, nos mandaba, la tía nos mandaba, mi vieja trabajaba en un hospital, y mi tía estaba a cargo de nosotros, y nos mandaba a un lado, al otro, que yo ni me acuerdo hoy cómo es que hacíamos para ir a la mañana y volver a la noche, por esa montaña, por esos lados, yo y mi primo. ¿Te das cuenta, no? Sí. Y veníamos con un... Caminando iban. Y veníamos con una bolsita de harina, de polenta, de maíz, grano turco le decían, no se conocía como maíz, la cultura no era tan amplia todavía.
A hoy le dicen el maíz, Maíz, lo dice con el nombre indígena. sí. En aquel tiempo era grano turco. ¿Por qué grano turco? Y porque eran las Indias. Las Indias y el Oriente. Por lo tanto, por eso decía el grano que viene de Turquía. Veníamos con una bolsita de harina y comíamos polenta sola. Terrible. Y en el campo comían. Cuando yo estaba, que me quedaba antes de que dejara de ir todos los días, de quedarme en la casa todo el día y noche, me acuerdo que a la mañana, en primavera por ejemplo, me daba un pedacito de pan, me decía, anda a la higuera allá y comete unos higos. Me iba con el pan a comer higos en la higuera. ¿Y usted fue a la escuela allá? No, se suspendió la guerra, se suspendió yo fui empecé segundo grado. Era terrible la escuela, me acuerdo como si fuera hoy, que de noche me puse a leer la poesía porque tenía que saberla al otro día. ¿Y cómo era la educación en la época del fascismo? Era una educación como la sociedad, muy autoritaria, violenta y con castigo corporal. Pegarte con la regla cuadrada esa que tenía la maestra en la mano, rodillas, arrodillado. Los curas me ponían sal gruesa en la rodilla. Los curas, porque tenía 5 años y me meaba en la cama. ¡Qué hijo de mil puta! Estoy en Vittorio Veneto y estaba cerca, pero yo no me acordaba bien. Y viene un cura en bicicleta. Le digo, señor Scusi. Como le dije señor y no le dije padre. Dejó la iglesia, se metió corriendo por una puerta, blanco se puso. ¿Dónde estamos? Le pedí la información y después para que vea cómo son los pueblos chicos, ¿no? Eso fue 40, 50 metros más abajo. Subo la cuesta y había una casa particular que vendían zapatillas, se ve que era negocio. Entonces, como estaba abierta la puerta y era un negocio, me mete le digo, ¿conoce cualquier Doro? Doro, me dice. Me mira y me dijo, sí, está acá. Cuando llegué ya todos sabían que venía un pajuerano. ¿Cómo se corrió la voz? Bueno, está bien, estaba el telefonino, estaba todo, ¿no? ¿La última vez que usted fue? Sí. Pero en un ratito, como regalo de pólvora, cuando llegué estaban todos en la plaza. Sabían todo. Pensaban que era rico. Pensaban que era rico. En Italia, si no sos rico, no vuelvas. Las comedias italianas de los años 50 sí. Te pinta el pueblo italiano realmente como es cuando aprieta el zapato. Esa es la verdad. Pero no nos engañemos. ¿Qué dijo el ruso ese cuando dice pinta tu aldea y pintarás el mundo? Dijo eso. Es así, por todos lados lo mismo. Nosotros acá, la Argentina no es diferente. No. Y no lo son los gallegos, no es nadie. Los pueblos son todos iguales. Y después lo que decían que era el contexto para que se dé el fascismo porque la gente... Es más, te digo, mirá, yo tengo un recuerdo de la solidaridad de los italianos, la tengo del campo. Claro. ¿Y sabes por qué la tengo? Bueno, por esta casa que te conté, sí. Pero por otra, que por circunstancias, digamos, de los bombardeos, incluso hasta de los terremotos, y andaba por los campos, y entonces yo ya había aprendido, dónde está el establo, dónde estaba el granero, y qué sé yo, entonces subía, y me metía a dormir, y me tapaba en lugar de frazada de sábana con el pasto de la vaca, el pasto seco.
A la mañana viene el dueño y con la furca levanta y le tira, porque tienen, abajo está el establo como si fuera esto, ¿no? Y acá arriba está el pasto y lo bajan le cae sobre el comedero, entonces lo tiraba y lo pasaba y me destapa. ¿Cosa fa tu qua? ¿Qué haces acá? Niente, dormivo. A tu fame, me dice. Y yo no le contesté, me dice, bien, bien. Me lleva a la cocina y le dice a la mujer, dale un poco de pan de latte. Esa gente. Esos son los pueblos. No lo que vi la última vez. O como cuando estaba en la cocina, lavando los platos y los tanitos, pibes de 20 años, como los gallitos. Y se quejaban de que le digo, mirá que yo no te vengo a robar acá, o tu pan, yo soy italiano, le dije, cuando la guerra, vos no me dabas de comer a mí. Acá pasábamos hambre. Se lo dije, ¿eh? Y ahí se quedaron. Y lo tuve que decir así, porque la verdad, porque te da vergüenza, te da bronca. Yo no, primero, no vengo a robar, estoy trabajando como corresponde. Segundo, yo soy italiano, y cuando estaba la guerra, cuando estamos en la guerra acá, pasábamos hambre nosotros. Y bueno, me venía a dar de comer a mí. Terrible. Así que, bueno, Mario, dejamos